Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos una novedad, Nemófila. Así que bueno, este vídeo pues ha salido hace escasos 2 días. La alineación, como siempre, la habitual. En los últimos tiempos tenemos a Mayu, Haraguchi-san, Tamu por ahí, Hazuki, así que bueno, lo de siempre. Se basta y se sobran, de momento siendo cuatro, con un sonido súper potente, ya sabéis, así que bueno, esperamos cositas interesantes. La traducción de este tema, bueno, mejor dicho, ¿cómo se pronunciaría? Sería Kaika Senjen, porque he tenido que buscarlo porque los caracteres así japoneses como que yo no los domino. Es como... claro, es que la traducción literal en español sería como declaración de floración. Yo no sé. Entiendo yo que será algo así en lo que es la letra. Claro, el florecer implica el despertar, crecer, renacer, este tipo de historias, ¿no? Así que, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. じゃあ行きましょうか。はい。笑顔ね、笑顔。笑顔で。はい。一本でいきます。嵐くつれゆく中で一人かける答えまでもない心揺さぶるさみだれに打たれてくここに咲く花永遠をただ生きるより終わりのあるいつしされきの愛の全て包み込み命燃やす弱くい表情で胸が震わ奇跡の一筋放ったんだ飛び交ったわけだし利己的は敵超越の因果叫ぶ声も人混みに消されてく名もなき花目の前の闇に打ち死なれ清き想い失いそうでも己に咲くことなかれ死に愛すけてならせこの悪いかなほどもやむことなしよ Bueno, toda una sorpresa, no me esperaba digamos, esta ambientación. De hecho, me parece que la batería recoge un poquito ese sonido ceremonial, ¿vale? En la base rítmica, luego adaptado al metal, pero tiene sus cosillas. Bueno, vemos Me estoy que, partiendo porque me estoy... que En la Semana Santa, el Jesús del Gran Poder ahí así. en España, ¿no? Esto trasladado a España. Ya. Pues yo iría. Oye, no, yo también. Yo Yo también. iría, ¿eh? Yo también. Normalmente no voy porque no, eso de adorar imágenes no. Pero me voy a ir a esa Semana Santa, me voy a ir allí a Japón y me voy a poner calzoncillos ahí a bailar al ritmo de Nemófila. Vaya tela. Bueno, me ha parecido que Haraguchi-san estaba haciendo guturales, ¿no? Mientras Mayu estaba haciendo una parte melódica, era Haraguchi la que estaba. Creo que sí. Sí, sí, muy bien. Oye, por cierto, sí, sí, porque además era como un gutural distinto, ¿vale? Más screaming que gutural casi. Una voz Eh, áspera, lo que Voz viene áspera. siendo. Tienes, tú tienes el cachondeo con la voz áspera.
Bueno, a ver, me gusta mucho lo que te decía, ¿no? La batería es un doble bombo constante sin saturar, golpes secos muy marcados. Me gusta mucho la caja, siempre lo digo, y el uso de los platos. Y tiene ese airecillo a ritmo de, bueno, no sé cómo se llamará aquí, esta procesión de los monjes o no sé cómo llamarlos, pero bueno, A mí me han ganado ya. esta ceremonia religiosa, ¿vale? No sé cómo decirlo. Así que me parece súper bien. Como siempre, la voz de Mayu, agresiva, dulce y versátil, serían las tres formas de definirla. Em, cada vez, yo creo que cada vez tiene más técnica en el uso de una y de otra manera y los cambios. Alterna ya de una manera súper Fluida, ¿no? fluida, sí. La voz limpia y melódica los Áspera. gritos, sí, la voz áspera, los screaming, los guturales. em, También tiene una interpretación que, bueno, que por un lado, empieza con una fuerza tremenda, ¿no? Y mucha Pero determinación. descomunal, además. Le dan el toque nemófila, como no puede ser de otra manera, pero también se ve que es como un ambiente festivo, ¿vale? Todos están así sonriendo, están bailando. Hemos visto a Tamu también acompañando, ha cogido uno de los timbales y se ha puesto a tocar como si fuera. Claro, es que si decimos referencia a que España no lo van a entender, ¿no? Pero vamos, como si fuera un bombo aquí en el Rocío, pero Sí. que, bueno, acompañando ahí a los monjes, no sé si llamarlos monjes está bien dicho, ¿no? Pero bueno, muy bien. Me parece que siendo una base rítmica distinta, ¿vale? Por lo que te he dicho anteriormente, aún así sigue teniendo el sello inconfundible Sí, sí, de además. Nemófila. Todavía no hemos visto el tema de solos y tal, pero bueno, tiene su ADN. Em, Así que, perfecto. Lo que sería la letra, lo que te decía anteriormente, lo del florecimiento y todo esto, bueno, pues básicamente simboliza un despertar interior, ¿no? Como diciendo, ahora empiezo yo, es mi momento y voy Sí, a... sale la mariposa. Sí, 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 he tenido un pasado doloroso, pero ahora renazco y es mi momento, ¿no? He decidido avanzar en la vida. Básicamente sería eso, ¿no? Así que, o lo típico que se dice, ¿no? De este bache saldré más fuerte, saldré las cicatrices de las heridas que me han hecho, pues me las voy a poner como medallas y voy a salir hacia adelante, ¿no? Esto sería un poquito lo que sería el análisis de la letra. Le doy un poco para atrás y continuamos. 清き想い失いそうかも On the way に咲くことなかれ地に預けて鳴らせこの悪い風ほどもやむことなし日よ 行くそのに悟れるか
Estos se lo pasan bien. Aquí Claro, te cantan una saeta, todos llorando ahí. claro. Pero tú sabes lo que estaban diciendo. Ahora No. paga la ronda, la paga este, todo el mundo. Ah, bueno. También, ¿no? Oye, es mucho más alta Tamu de lo que parece, ¿eh? Sí, Se abrazaba a Tamu y Tamu le llegaba por el hombro. Madre mía. sí, sí, sí. Claro, como siempre está sentada. Sí, sí, sí. Bueno, también Tamu, también Mayu está aquí descalza y aquí veo a Tamu con unos zapatos con una suela así, ¿eh? A ver, bueno, habrá que ver las dos sin, sin zapatos cómo queda la cosa. Lo mismo queda en un empate técnico. Impresionante el solo. No me canso de decirlo. Hazuki está llegando a unos niveles de destreza técnica y con la guitarra que se está destacando muchísimo en el panorama de shredders, de virtuosos de la guitarra. Y Haraguchi era unos graves que te retumbaban el pecho. De hecho, ha terminado la nota final y ha sido como, Uh, como, qué ¿sabes? gusto. Como una onda que te ha llegado. Es Que te que, abandona ahí. sí, sí, no, te lo digo, ¿eh? Una canción con unos buenos graves, em, de verdad que no tiene nada que ver que una canción que ninguneen al bajista. En esta ocasión y en la mayoría de los grupos japoneses puedo poner la mano en el fuego de que los tratan muy bien en cuanto a sonido y ecualización y yo que me alegro porque es que las canciones suenan espectacular. Y aquí en concreto tiene mucho peso Haraguchi-san y me gusta muchísimo. Creo que es un bajo con una línea muy percusiva Sí, siempre apoyando los riffs de guitarra, pero que tiene un Haraguchi, un ataque agresivo característico que me gusta muchísimo. Tiene mucha energía y con esos screaming o growls que ha hecho ahí una cosa sí, intermedia, sí, me ha nos ha gustado dejado ahí muchísimo. un poco No me lo esperaba. humor. Sí, 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 sí. Así que bueno, detallitos también de Tamu, le golpeaba el plato así, lo dejaba como abierto para tener como una sensación así como que se iba expandiendo el sonido y los golpes finales me han encantado. Bueno, la voz ya lo hemos comentado y creo que no nos dejamos a nadie. En conclusión, bueno, este Kaika Senjen es un torbellino de energía positiva en este caso. Un Así tema que que va a la lista. a la lista es un tema de una ejecución impecable. Eso, que la guitarra de Hazuki llena de actitud, la batería muy sólida, el bajo contundente, la producción muy limpia, muy equilibrada, muy, muy brillante. Así que una canción estupenda. Y De decirnos que es la celebración eso, o por favor, comentadnos. que me ha dejado ahí con la curiosidad. Y lo de las palmas, si era para celebrar algo en concreto o es que finalmente el hermano mayor pagaba la ronda, ¿no? De cervezas, así que yo creo O que la de saque, ¿eh? de saque, claro, efectivamente. Aquí pensamos en lo nuestro. Bueno, Cerveza, hay ¿eh? cerveza también, ¿eh? Sí, sí, no, pero allí son más de saque. Ya, ya. Aquí en Jerez casi el vinito también está, ¿sabes? Además, como no hay variedad aquí, ni mucho menos, madre mía. Bueno, pues amigos, lo primero de todo, gracias a todos por el apoyo, ¿vale? Como siempre, se agradece un like para seguir creciendo, la campanita para no perderos reacciones, suscribiros por favor y luego pues dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla
Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.